Esta es la serie Relatos de Vida. Es una serie realizada por Memoria Indígena, con el deseo de escuchar los testimonios, experiencias y memorias de hermanos y hermanas indígenas desde su cosmovivencia de fe cristianas en sus comunidades indígenas. Hoy tenemos el placer de escuchar a nuestra amiga y hermana Benita Simón del pueblo maya Cachiquel, dedicada a temas ambientales desde la capacitación a iglesias y organizaciones cristianas con centros ESDRAS y desde proyectos de restauración ambiental con Ru Hotai. Pues bienvenida, Benita. En esta tarde estamos muy contentas de tenerte y escuchar sobre tu experiencia, testimonio y vida. Gracias, querida Joaquín. Andrés, gracias Gracias, Benita, por estar aquí con nosotros. Bueno, queremos empezar esta conversación contigo. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre la historia de tu relación con Jesús y tu relación con la Biblia. Quizás contarnos un poco de cómo fue tu encuentro con Jesús y con las Escrituras y cómo ha ido evolucionándose esta relación que tienes, especialmente en relación con tu identidad como una mujer indígena. Gracias, Andrés. Bueno, me encanta esa pregunta porque anima a pensar en todas las etapas, porque como bien lo mencionabas, uno va evolucionando, creciendo o cambiando en las etapas del caminar con Jesús. Yo recuerdo que yo, en teoría, nací en un hogar cristiano, en teoría, porque de todas maneras, un hogar lleno de rupturas y que poco se modelaba el evangelio. Sin embargo, recuerdo que eventualmente iba a la iglesia de niña, de adolescente, pero fue hasta que yo tenía 15 años que yo estaba estudiando en un internado, cuando sentí de verdad pues no sé cómo llamarlo, pero un encuentro con Jesús muy, muy personal, muy directo y muy radical, porque para mí sí significó un antes y un después. Entonces, si bien yo no tenía una relación sólida con Dios antes, de todas maneras era consciente de que un compromiso con Dios era algo serio y que asumirlo era renunciar a un montón de actitudes o de formas de vivir en en mi adolescencia, juventud. Y entonces fue ahí, a los 15 años, en ese internado, cuando decidí seguir a Jesús. Pero también durante ese tiempo fue una entrega completa, de cierto modo, pero no tan profunda o tan humana al mismo tiempo como cuando llegué a la universidad. Que estando en la universidad, ahí en los pasillos de la U, con los compañeros, empezamos a reunirnos en estos grupos de estudio bíblico y eso de tirarnos a una grama, hablar alrededor de nuestras profesiones, fue para mí algo que en realidad cambió mi manera de percibir a Jesús, las escrituras y mi acercamiento a ellas, porque como decía antes, tal vez había sido solo de nombre, sí, y cuando tenía 15 años decidí seguirlo y con algunas acciones y compromiso, pero no con una relación, no sé, es como cuando sabes que tenés un amigo, cuando sabes que hay alguien a donde acudís y realmente te sentís escuchada y realmente está siendo parte de tu caminar. Eso cambió muchísimo en la universidad. Y durante ese tiempo, justo en la universidad, yo también me fui encontrando con estas preguntas de mi identidad, porque yo soy una mujer indígena, pero que de niña no era muy consciente de lo que eso implicaba, o sea, porque en mi pueblo es 98-99% indígena, entonces uno no es consciente de cómo se percibe afuera, en la ciudad o en otros espacios a una persona indígena, ¿no?
Entonces yo no crecí muy consciente de que era o no era, ¿no? Pero ya en la universidad también creo que ayudó mucho mi personalidad a sentirme como muy homogénea de cierto modo en mis grupos de amigos. Pero fue ahí en un grupo de amigos del grupo cristiano también, en donde empezaron a hacerme preguntas sobre mi identidad. Y eso para mí fue muy especial, porque fue descubrir que junto con profundizar en mi fe, también iba aprendiendo y reafirmando mi identidad como mujer indígena. Entonces ya mi percepción de las escrituras y todo ha ido siendo desafiada a la luz de mi cultura, de mi historia, eh, de abuelos, de primos, de tíos, de lo que mis tíos hacen, de cómo percibo que tienen acciones. Mira, esto no lo harían si no fuera porque es cultural, ¿qué te digo yo? La manera en cómo se cultiva el maíz, de cómo se trata, cómo se alimenta una familia y todo esto, que es tan bíblico y a la vez tan propio de la cultura. Entonces, un poco por ahí ha ido cambiando mi manera de percibirlo y después, en este tiempo también que por el compartir con memoria indígena y otros espacios también yo he aprendido muchísimo y me he sentido muy afortunada también en algunos ejercicios que hemos hecho de reescribir las historias bíblicas a la luz de nuestra cultura. Eso para mí ha sido muy hermoso porque también me permite percibir cómo Dios ha existido aquí desde mucho antes de que nosotros conociéramos el Evangelio tal cual ahora se conoce, ¿no? Entonces, sí, eso es un poquito respondiendo a la primera pregunta. No sé si hay algo que quedó como en el aire, que quisieras que ampliara un poco más o... Eh, bueno, quizás nos podrías compartir un poco en este camino, en, en esa etapa, especialmente cuando fuiste a la universidad, saliste de tu comunidad. ¿Encontraste en ese camino alguna vez, sentiste alguna tensión o algún conflicto entre lo que sentiste que la iglesia te estaba diciendo de qué significa ser cristiano y cómo eso quizás chocaba con tu identidad como mujer indígena o como te creciste en un ambiente indígena y también cristiana, nunca tuviste estos choques o tensiones? ¿O cómo fue en una iglesia más urbana, más mestiza, esa experiencia? Mm, sí, yo creo que sí chocó con mi experiencia local en mi pueblo, porque algo que sí percibí, especialmente tanto el grupo de la escuela cuando yo estaba adolescente como en el grupo de la universidad, que era tan homogéneo, yo no sentía que había alguna división o algo así por ser una mujer indígena. Pero lo que sí me despertó fue esa alerta de que en mi iglesia yo no tenía la oportunidad de hacer lo que en estos espacios sí podía hacer. Por ejemplo, desde cosas como hacer una lectura bíblica, dirigir a un grupo o algo así. Eso es algo que en mi iglesia no se hacía. ¿Por qué? Porque mi iglesia está permeada por todos estos patrones de que el liderazgo es propio de los hombres o incluso tal vez no solo eso, sino también como que el privilegio de quienes lideran es como muy específico para quienes están completamente en la iglesia todos los días, como que no se pierden ni un evento, están todos los servicios, están. Entonces yo vivía afuera, me desenvolvía, estudiaba y todo fuera de acá. Entonces nunca tenía la oportunidad y sinceramente yo había querido mucho participar en mi iglesia en algún espacio, pero es de estas iglesias en donde
uno no decide que quiere servir, uno no decide que quiere hacer algo, sino uno es invitado según los méritos que va como teniendo de alguna manera. Entonces, para mí eso sí fue un desafío porque después me di cuenta que en estos otros espacios era cuestión de quién quiere hacerlo, puede hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido sí chocó un poquito esta idea, bueno, yo soy mujer y en mi iglesia no puedo tener estos espacios de liderazgo porque soy mujer, porque estoy estudiando fuera, porque, no sé, este tipo de cosas. Con decirte que yo iba a la iglesia sola, muchas veces sola porque mi familia no iba a la iglesia, entonces yo iba sola, regresaba sola y en algún momento recuerdo que los hermanos de la iglesia me vieron, se fijaron de que yo siempre llegaba o eventualmente llegaba y llegaba sola y regresaba sola y decidieron visitarme. Y yo tenía un grupo de estudio bíblico en la universidad, apoyaba un movimiento cristiano, estaba pensando mucho como en los jóvenes y su vocación al servicio del reino y todo esto. Pero vinieron los hermanos a visitarme y mi sorpresa fue que la visita no era como para saber cómo estoy, qué he hecho, por qué llego sola o cosas así, no, sino vinieron para darme como una prédica sobre la mujer insensata en la Biblia. Y para mí eso fue como, pues no saben nada de mí, no me conocen. Yo he ido a esa iglesia por muchísimos años y no se han interesado. Y la primera visita que me hacen es para esto. Para mí fue tocante, ¿no? Entonces, pero también me animó a orar un poco más por la iglesia local, porque digamos, la iglesia con estas acciones es solo una muestra representativa de lo que es toda la comunidad o la cultura, o sea, donde el liderazgo muchas veces está acaparado por los hombres mayores, por los señores, o sea, ni siquiera muchos jóvenes están en muchos espacios de liderazgo. Entonces, ha sido realmente un proceso lindo, esperanzador también, porque para mi sorpresa, por estas conexiones que yo tenía con amigos del grupo cristiano y todo, fui conociendo otras organizaciones dedicadas a la formación de iglesias, de pastores, y mi sorpresa años después fue que el pastor de mi iglesia, de mi pueblo, por un montón de cosas ahí, amigos y todo, terminó yendo a uno de los diplomados de una de las organizaciones que tienen todo que ver con misión integral y esto. Y para mí eso fue súper hermoso, ver que la iglesia también puede irse transformando y reconvirtiendo a lo que es el Evangelio. Entonces, yo ahora he tenido la oportunidad, el regalo, creo yo también, de poder compartir reflexiones en la iglesia con los jóvenes. Y es algo que antes no se hacía porque yo era mujer y porque no era tan constante, digamos. Y que ahora sí ha tomado otros matices. Entonces, por ese lado, desde mi experiencia fue un poquito como al contrario, ¿no? A lo que tal vez se podría esperar de una mujer indígena en un espacio eh, urbano o algo así, que choca. Para mí el choque fue ser más consciente de la realidad que aquí vivíamos, ¿no? Entonces, sí, un poco por ahí fue mi experiencia y está siendo todavía. Todavía yo sé que hay muchas cosas por ir trabajando en los espacios diversos. Por supuesto, esto no significa que en estos grupos mestizos o urbanos de la ciudad no existía ojos que veían a una mujer indígena de una manera diferente en el espacio. Y digo mujer indígena porque es más fácil de identificar por los trajes, ¿no? Entonces, de pronto un hombre acá en Guatemala puede pasar desapercibido si es o no es indígena y la gente casi no se va a preocupar en preguntar o en señalar porque su apariencia, digamos, su vestuario se logra homogenizar. Pero una mujer indígena que porta su traje es fácilmente reconocida y observada y todo. Entonces, yo no digo que no había esto. Yo no digo que no había algún tipo de señalamiento, algún tipo... Lo que sí creo es que yo no lo sentí. Entonces, ahora que soy más consciente, sé que había, ahora pienso más en detalles, tal vez como de
de lo que para muchas personas significaba estar compartiendo de pronto equipo con una mujer indígena que tal vez no habían hecho eso antes, ¿no? No habían estado en otros espacios en donde fueran compañeros de equipo de una mujer indígena o incluso como que yo coordinara algún grupo o algo así. Entonces, sí, creo que seguro también los procesos de concientización de esta diversidad van siendo en todas las vías, no solo desde las personas indígenas, sino desde las no indígenas también, como irse asimilando como pares también. Sí, muchas gracias, Benita, por esta riqueza de tu memoria, de la historia, de ese entretejido, de cómo has caminado en este proceso y de relacionarte con la iglesia, con las organizaciones, lo que has aprendido, también lo que has aportado. Y a mí, mientras hablaba, pensaba un poco en también hace unos meses atrás, escribiste una relectura de este pasaje cuando Jesús está en el templo y se indigna porque están usando el templo como un espacio para mercadear y por la realidad que se está viviendo allí. Y haces una relectura, pero reconociendo un poco la realidad actual de la tierra y cómo nosotros, los seres humanos, estamos creando extractivismo, violencia hacia la tierra. Entonces me gustaría escucharte un poco cómo has, siendo consciente de la riqueza que tenemos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en tener una relación con la tierra, con la creación. ¿Cómo ha sido esta relectura que has trabajado? ¿Cómo esto te ha ayudado a tener una nueva forma de poder acercarte a la Biblia? Si pudieras contar un poco más de tu testimonio, cómo ha sido ese caminar o cómo está haciendo ese caminar para tener nuevas formas de leer el texto bíblico, reconociendo que toda teología es contextual, pero también reconociendo que la teología puede ser fermentada, fertilizada por también nuestras formas culturales de cómo entendemos la vida. Pues en realidad yo creo que ha habido dos fuentes también de por qué mi interés en todo el tema de cómo para la Biblia es importante en todo, a lo largo de toda la Biblia es importante el tema de la creación. Uno es porque estudié una carrera relacionada con esto, antes siquiera de ser consciente de que eso era importante para la Biblia, ¿no? A mí me gustaba mucho la naturaleza, los bosques y estudié una carrera relacionada a todo el tema de recursos naturales, pero también pensando que mi fin era tener un puesto de pronto reconocido, ya saben, como las vanidades de las profesiones. Y yo creí que esa era una de las razones por las que yo quería estudiar. Pero después, otra vez, gracias a mi paso por una comunidad que intencionaba como ver cómo puede ser útil mi profesión para el servicio del reino, yo empecé como a estar más atenta de qué era lo que pasaba alrededor. Y en ese camino yo recuerdo que habían amigos universitarios que se entregaban a las causas de defensa de los recursos, ¿no? Y yo me admiraba de cómo estas personas, sin ser cristianas, podían tener tanta fuerza para entregarse a una causa de defender, que les digo yo, contra una minería descontrolada, contra un desplazamiento de poblaciones indígenas o algo así. Y estas personas se animaban e iban a manifestar y todo. Y yo no sentía esa fuerza como de una manera tan clara. Entonces, a mí me generaba como incertidumbre de pensar qué los mueve, ¿no? ¿Qué los mueve? Y todo. Y también que existe mucho esa percepción de que las personas eh, que están en estos espacios de pronto, bueno, no sé, aquí hay como en mi círculo, especialmente de amigos de la U, había como algún tipo de percepción de que eran personas que de pronto no, como que le daban demasiada importancia a ciertas cosas,
ay, no sé cuál es la palabra ahora, pero casi como que podían llegar a idolatrar la naturaleza y todo esto, ¿no? Entonces, pero yo tenía como una curiosidad. Y después que empecé a involucrarme en otro grupo que era más dedicado a dar charlas a iglesias sobre el cuidado de la creación, para mí fue increíble descubrir todo lo que la Biblia podía decir sobre el cuidado de la creación y el amor que Dios tiene por su creación completa. Entonces, para mí empezó a ser mucho más fuerte. Yo empecé a encontrar ese motivo de por qué valía la pena. Encontrar que desde mi fe yo era invitada a pensar en los recursos naturales, en toda la creación de Dios como algo con valor por ser creación y no solo porque es útil para el ser humano. Eso para mí fue bien desafiante. Y creo que tendría que haber sido así. Mi carrera, el estudio de la palabra me llevó a descubrir lo importante que era eso, pero el haber estudiado la palabra me hizo darme cuenta también de cómo los abuelos, las abuelas ya tenían prácticas del cuidado de la creación desde antes. Yo ya lo sabía, o sea, en la teoría eso ya estaba desde chiquita, pero era como de esas cosas tal vez románticas de la historia o algo así, ¿no? Como esas partes románticas de la historia, algo así se percibía. Y hasta cierto punto como eran prácticas ancestrales, como qué aburrido para un niño, para un joven percibirlo así. Entonces yo lo había ido como abandonando de cierto modo, hasta que el estudio de la palabra me devolvió a reconocer cómo es que, por ejemplo, mi abuela, yo la recuerdo llevándonos al campo y antes de una siembra, antes de una cosecha, llevarnos a hacer una oración para agradecer a Dios por el terreno para cultivar, por la lluvia que proveyera, por la cosecha, todo, ¿no? La recuerdo llevándonos al bosque para comer ahí, para hacer alguna celebración, o sea, la percepción para mi abuelita de un tiempo de familia, un disfrute, era en el bosque, era cerca de un río, esos eran los espacios de celebración. Entonces, entonces, cuando yo percibí en la Biblia que había tanto de esto, yo me volví a enamorar otra vez de todas estas prácticas que ya existían desde antes con, con mi abuelita, con mis tíos, y que tal vez nosotros como jóvenes hemos estado abandonando cada vez un poco más por la tecnología, por estar tan encerrados y ensimismados en lo que está pasando en las redes sociales, en la televisión y todo. Pero ha sido para mí una de las reconciliaciones, creo yo, una de las reconciliaciones que he disfrutado muchísimo. Reconocer cómo ha habido gente, no solo en mi pueblo, sino en muchos otros pueblos, que dan su vida, se entregan a una causa. Tal vez algunas porque es fuente de vida para su comunidad, tal vez otras solo porque creen que es una buena causa, tal vez no dependen precisamente de ese recurso específico que están defendiendo, pero creen que es una buena causa. Y sin embargo, ahora yo percibo que tiene todo el valor por ser parte de la creación de Dios, ¿no? Y que puede que esto ya se entendía de maneras o con palabras diferentes, pero ya se percibía así, ya se percibía como el derecho que los ríos podían tener, el derecho que una montaña tenía, el respeto que se le podía tener a la creación por ser creación y no por ser recurso para los seres humanos. Entonces, para mí ha sido una delicia realmente ese caminar alrededor de, de estas prácticas de los abuelos, de la palabra, del cuidado de la creación, del deseo de restauración ahora de la creación. Y yo creo que todavía me falta muchísimo coraje. Entonces yo cuando escribí ese relato pensaba mucho en cómo me falta ser como Jesús para enojarme tanto y defender tanto los recursos tan hermosos que hay, ¿no? O bueno, no, algunos son recursos y otros no, precisamente. Entonces, pero ¿cómo me hace falta percibirlo con más amor? ¿Cómo me hace falta seguir creciendo en mi apreciación de la creación?
Y creo que un poco de eso es lo que plasmaba en este escrito, pensando en lo que Jesús habrá sentido y lo que muchas personas que han dado su vida eh, por su hogar, por los bosques, han sentido también al ser profanados, al ser eh, solo una fuente de enriquecimiento y no, sin valor real, ¿no? Entonces, sí, un poco, mucho de eso había en eso que compartí. Benita, me llama la atención esa idea de como encontrar lo que tal vez te parecía sabiduría o verdades bíblicas que ya siempre habían existido en las tradiciones de tu pueblo, ¿no? Y también quizás viceversa, como a las tradiciones, la sabiduría de tu pueblo podría tal vez ayudarnos a leer la Biblia y encontrar cosas que quizás siempre estaban ahí, pero no hemos podido leerlo desde nuestros ojos, nuestros lentes occidentalizados, quizás. Entonces, mi pregunta para ti ahí es, para ti, ¿qué crees que tiene que aportar las voces y las memorias indígenas a la iglesia? Y también, ¿qué tiene la iglesia indígena para ofrecer al resto de la iglesia? ¿Y por qué crees que la iglesia debería escuchar estas voces? Um, yo, yo creo que, bueno, yo siento un poquito de choque en esa pregunta, porque lo que más he percibido es cómo la iglesia se va convirtiendo cada vez más a los modelos occidentales, ¿no? De iglesia también. Entonces, eso es un desafío, porque ahorita que me lo preguntas, ¿qué tiene la iglesia indígena para aportar a otras iglesias? Y yo digo, qué difícil encontrar algo, porque en realidad siento que la iglesia, las iglesias indígenas acá, bueno, perdón, tal vez estoy generalizando demasiado porque no las conozco a todas, ¿no? Entonces, pero no, la mayoría de las que conozco cada vez abandonan más la, las maneras de vivir la fe conforme a nuestra cultura. Entonces, yo creo que hay una voz ahí alrededor que dice que ser cristianos es abandonar toda todo lo que nos vincule con nuestra cultura. Y eso ha sido realmente doloroso y destructor acá, porque el Evangelio sí, en gran parte ha sido la razón de por qué hemos abandonado nuestra percepción desde la parte cultural, ¿no? Ancestral. Un ejemplo bien sencillo que yo pongo es, por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, un indicador de que una persona se ha vuelto evangélica es que ya no escucha marimba. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una persona cristiana puede verse a partir de que deje de escuchar marimba, cuando la marimba ha sido algo con lo que han crecido años y años y con lo que perciben alegría y de todo? Entonces, las personas cristianas no escuchamos marimba. O sea, esa es una de las ideas. Y así un montón de cositas más de la cotidianidad de los pueblos indígenas que se van desechando. Acá en mi familia, por ejemplo, yo creo desde que somos cristianos, no participamos de muchas prácticas tradicionales. Por ejemplo, de los matrimonios según las costumbres tradicionales. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica lo ve como algo que no es de Dios, ¿no? Entonces, yo siento que eso ha sido doloroso. Yo creo que mucha gente, por ejemplo, mi iglesia es indígena, completamente indígena. Y aún así dentro de la iglesia se priva de muchas prácticas por temor a que se pueda percibir como si fueran prácticas como,
como de sincretismo, ¿no? Como un tipo de sincretismo. Entonces, no hay mucha, si hay celebraciones, son más parecidas al mundo occidental. Si hay maneras de agradecer, son más parecidas entonces, yo sí lamento mucho que se ha ido perdiendo. Creo tal vez hay algunas que han logrado hacer la conexión, pero serán muy pocas en Guatemala. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si desde la iglesia se pudieran dar mensajes simplemente usando la cotidianidad de de una familia del pueblo, por ejemplo, una prédica en donde el ejemplo sea algo tan familiar con la gente, eso afirmaría mucho la identidad cultural de toda una iglesia, ¿no? Pero cada vez se trata de evitar por temor a ser confundidos también con una espiritualidad maya o algo así. Y yo estaba una vez, es un ejemplo, yo creo que ya a ustedes se los he compartido en algún momento, perdón si lo van a escuchar un montón de veces, pero yo recuerdo que estábamos dando un taller en una ocasión del cuidado de la creación a pastores indígenas completamente. Y algo que nos dijeron es que en su iglesia no se podía hablar sobre cuidado de la creación porque luego otras iglesias o los que se congregan o todos iban a verlo como que estaban predicando verdades o algo así como doctrinas de la religión maya. El cuidado de la creación, eso era para la religión maya y todo, que eso no era para los cristianos. Y eso fue bien fuerte, porque eso significa que el evangelio que hemos entendido acá no se vincula con el cuidado de la creación o incluso el valor cultural, el reafirmar la identidad de los pueblos, sino cada vez se predica más como algo que apunte a ser como una iglesia homogénea o algo así, homogénea del norte o del occidente o algo así, ¿va? Entonces es como doloroso. Yo creo que la iglesia va a hacer muchísimo aporte cuando hable desde la vivencia de la gente, de las familias, de las prácticas de cada hogar, ¿no? Yo pienso mucho en esto de cómo se comparte la mesa en una familia indígena. Y eso es tremendamente lindo, o sea, es comunicación, es convivencia, es sagrado, es lleno de gratitud, ¿no? O sea, hay alegría, hay ponernos al día en todo, hay disfrutar las tortillas, es comunidad alrededor de la mesa. Entonces, creo que así, cosas como esas prácticas que son bien de los pueblos pueden ser muy valiosas si el mensaje se predica usando los ejemplos de los pueblos. Yo en realidad no tengo muchísima experiencia, entonces no se me ocurren como otras maneras de cómo puede hacerse un aporte significativo, sino a partir de reafirmar la identidad de lo que cada persona hace desde las iglesias, ¿no? Entonces, sí, perdón si no te respondí en el punto de por dónde querías dar una respuesta. Si no, está buenísimo la respuesta. La respuesta de cada uno contribuye a las otras respuestas para seguir pensando. Y justo hablabas un poco de la mesa y la comida, y recuerdo y ya me dio hambre. Sí, que ya me dio hambre. Que muchas de las enseñanzas que los abuelos y las abuelas les dan a los niños cunas se hacen alrededor de la comida, porque es la hora donde están todos y cuentan una historia. Y hay varias historias sumamente interesantes porque dejan como una enseñanza particular. O en las noches antes de dormir, también llamaban los abuelos y las abuelas a los niños para contarle una historia. Y recuerdo que mi mamá me dijo que muchas de las historias que escuchó de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi bisabuela fue alrededor de la mesa, cuando estaban contando historias. Y bueno, en otro momento quizás podemos hacer una entrevista sobre
qué historias has escuchado de tu abuela y abuelo. A ver si podemos contar un poco algunas historias. Porque yo creo que también hay que invitar a la iglesia, a los que nos escuchan, a que oremos y que también tomemos algunas acciones, que sea una oración así como una oración que accione, ¿no? ¿Cuál sería la invitación para la iglesia indígena, en este caso maya, cachiquel, con la cual nos vamos con el corazón y cuando recordemos, oremos a Dios sobre estas peticiones? Gracias, Joaquín. Bueno, pienso en que necesitamos orar para que como iglesias indígenas seamos también, estemos comprometidos con las causas de justicia, porque, como les decía, muchas veces la iglesia evangélica se ha desentendido de toda la necesidad de justicia que hay alrededor. Y eso no, o sea, eso está en todas partes, tanto en iglesias no indígenas como indígenas. Entonces, yo creo que necesitamos orar para un despertar en deseo de justicia de parte del Señor desde las iglesias. Pienso también en muchos jóvenes. Yo ahorita estoy percibiendo que en mi pueblo, por ejemplo, hay muchos jóvenes que tal vez crecieron yendo a una iglesia o católica o evangélica, pero después de cierto tiempo han de pronto abrazado más su identidad maya cachiquel, y eso no sé, todavía no entiendo en qué momento pasa, pero les ha llevado a abandonar su fe cristiana también. Entonces, eh, yo, yo quiero pedir que oremos por estos jóvenes que están en busca de afianzar su identidad, que tal vez tienen una fe cristiana y que sepan que afianzar su identidad no significa abandonar su fe. No, no debe significar eso nunca. Voy a decirlo así entre comillas, el ser más indígena no me hace menos cristiano, ¿no? Entonces, entonces, creo que eso ha sido algo que ha sido fuerte acá en la juventud. Entonces, cada vez vemos que los líderes que van emergiendo, sí, son líderes que tal vez en algún momento fueron cristianos, pero ya no. Y eso es preocupante para nosotros como iglesia, ¿no? Porque queremos que los líderes también modelen a Jesús en el quehacer, en el accionar. Entonces, me imagino que parte de eso es porque la iglesia no reconoce como servicio al Señor el liderazgo en otros espacios que no sean dentro de la iglesia. Entonces, si vemos jóvenes indígenas liderando no sé qué les digo, en causas de, por ejemplo, de defensa, por equidad de género, cosas como niñez o incluso con mucho recorrido en artes y todo esto. La iglesia tiene que valorarlo también. Como iglesia necesitamos reconocerlo y agradecer a Dios por estos dones que ha puesto en las diferentes personas. No, no reprimir como las causas que los jóvenes consideran que son dignas de justicia, porque eso aleja completamente. Entonces, sí, yo pido que oremos por la iglesia, la percepción. Y me cuesta mucho todavía como ponerme en modo iglesia indígena, iglesia no indígena, por esto que les he contado de cómo ha sido mi recorrido. Entonces, creo que es una petición que sí, si bien es para mi iglesia, ahora que lo pienso, es una necesidad en la iglesia en general, ¿no? Entonces, creo que eso, sí, por ahora pienso mucho en eso y es algo que he tenido presente, cómo podemos eh, animar a más jóvenes a que su identidad esté tan enraizada y sí, tan enraizada en su historia, pero también en su fe, ¿no?
Sí, gracias, Benita. Yo creo que lo que acabas de compartir con nosotros es algo que con el cual muchos jóvenes y mayores también indígenas por todo el continente pueden identificarse en alguna manera. Y bueno, estamos muy agradecidos por tu acompañamiento con nosotros en esta hora y por compartir un poco de tu testimonio de fe y un poco de tu experiencia como mujer indígena, cristiana. Eh, bueno, este es otro episodio de Relatos de Vida, una serie de memoria indígena que busca escuchar y dialogar con hermanas y hermanos indígenas para que la Iglesia global pueda seguir enriqueciéndose del mover del Espíritu de Dios en los pueblos de Abya Yala. Y les invitamos a todos y todas a compartir esto y otros videos con sus amigos para ayudarnos a promover estas voces y memorias indígenas en la iglesia de hoy. Muchísimas gracias de nuevo, Benita, por acompañarnos y seguramente, como dijo Cabet, habrá otra oportunidad para seguir conversando y compartiendo historias. Gracias a ustedes por esta linda invitación. Sí, muchas gracias, Benita.